Ahora sí, escúchenme. Las leyes de Newton no son nada más que las leyes para el movimiento de un objeto. Si en este momento ustedes mueven un objeto que tengan en su escritorio a la mano, se darán cuenta que para moverlo tienen que aplicar una fuerza. Nosotros para realizar un movimiento aplicamos una fuerza. Ya. Pero, así como aplicamos una fuerza, también tenemos algo que nos impide moverlo con facilidad al objeto, que es la llamada fricción. La fricción es aquella propiedad de la materia que nos establece la dificultad para mover algo, lo que tenemos aquí, en este caso en el piso. En este caso, si queremos mover la caja, ¿qué nos va a obstaculizar? La fricción del suelo. El suelo, por el material de que está hecho, va a tener un coeficiente de fricción diferente. Más adelante vamos a seguir explicando qué es eso, pero simplemente quédense con la idea de que la fricción es una pequeña fuerza que va al contrario que la fuerza normal. La llamamos como Fr y se opone. Si ustedes mueven un objeto se darán cuenta que al moverlo, la dificultad que tienen es la fricción que el objeto tiene al momento del contacto que tiene con la superficie. Ahora, ya estos de aquí son las fuerzas que normalmente intervienen en el eje de las X, o sea, al empujar un objeto de un lugar al otro. Pero, así como existen fuerzas en X, también existen las llamadas fuerzas en el eje de las Y. Préstenme mucha atención. Normalmente, cuando nosotros tenemos un objeto quieto sobre una superficie, digamos que este es un pedazo de pan, un pedazo de mantequilla, ya. El objeto está sufriendo por una pequeña fuerza llamada la fuerza de la gravedad. ¿La gravedad qué es? Es aquella fuerza que nos jala hacia el centro de la Tierra, ¿verdad? La fuerza de la gravedad es la fuerza que nos lleva hacia abajo en este caso. Pero, ¿esa fuerza de qué va a depender? De la masa. ¿Y cómo la ponemos a esa fuerza de la gravedad que depende de la masa? Es en aquella que llamamos el peso. Ustedes, yo pregunté y me dijeron que lo trabajan con la letra P. El peso, que va a ser igual a la masa del objeto multiplicado por la gravedad del planeta en el que estén trabajando, porque cada planeta tiene una gravedad diferente. Porque si ustedes ponen, digamos, una manzana ahí en su escritorio, pesa una cantidad, ¿verdad? Pero si ustedes van y las ponen en la luna, va a pesar mucho menos. Entonces, ¿la gravedad de qué depende? Del planeta. Y como siempre trabajamos aquí con el planeta Tierra, trabajamos con la gravedad de la Tierra, que es 9.8. No sé si es que la trabajen con 10. 10. La trabajan con 10 ustedes, perfecto. 10 metros sobre segundos al cuadrado, que es la unidad. Y la masa es la masa del objeto. Si tienen, por ejemplo, 1 kilo de papas y lo ponen ahí encima de la mesa, podemos calcular cuál es el peso que tiene. Ya. Ahora, una vez que definimos lo que es el peso, anoten por favor esa parte de ahí, peso es igual a la masa por la gravedad. Una vez que definimos lo que es el peso, hay que definir lo que es la fuerza normal. La fuerza normal, nosotros ni la distinguimos en realidad. Pero ¿qué es lo que pasa? La fuerza normal es una fuerza invisible, la cual está de forma perpendicular a la superficie. Es un palabrerío lo que acabé de decir, pero no se me vayan a confundir. Simplemente es una fuerza que va hacia arriba, que es la fuerza que ejerce el objeto que le está sosteniendo. Por ejemplo, ustedes pónganse un objeto cualquiera en la mano. Si se dan cuenta, el objeto tiene un peso, ¿verdad? Tiene un peso. Pero también tiene hacia arriba una fuerza normal, que es la fuerza con la que ustedes lo están sosteniendo. Es la que llamamos fuerza normal. La denotamos como una letra N. Así la tienen en su cuestionario. Sí. La fuerza normal es la N, que es la fuerza con la cual el objeto está siendo sostenido. Puede el objeto estar hasta en el piso, pero el piso sigue ejerciendo la fuerza normal, que es la que lo sostiene. Y a su vez tenemos la otra fuerza, que es la del peso, que es la, la masa multiplicada por la gravedad. Hasta aquí, ¿alguna pregunta o todo está claro? Ya. Ahora, una vez que todo está claro, que no tienen ninguna pregunta, vamos a empezar un poquito más con la parte ya práctica. ¿Qué me escribieron por el chat? Recién llegó. Ok, le vuelvo a repetir entonces. Miren, cuando ustedes tienen un objeto y quieren moverlo, tienen que aplicar una fuerza. Pueden hacer la prueba ahí en su casa. Intenten mover un objeto.
Si intentan mover un objeto, se darán cuenta de que ustedes aplican una fuerza para que se mueva, ¿verdad? Entonces, también se dan cuenta de que existe una pequeña resistencia al momento de moverlo, que es la fricción. La fricción del objeto con la superficie en la que está. Si ustedes mueven lo que sea que tengan en su escritorio, utilizan una fuerza, pero a su vez tienen una fuerza en sentido contrario, que es la de la fricción. Sí, pero eso no lo vamos a tomar en cuenta, es más para ejercicio. Ya. La fricción estática, existen dos tipos de fricción, la estática y la dinámica. No se compliquen mucho porque ustedes simplemente se van a dar algo con lo cual van a trabajarlo, así que tranquilos. No es tanta la diferencia. Simplemente es una fricción que se nos opone a nuestro movimiento. Esta es la parte ya para que lo entiendan ya a nivel un poquito más aquí en confianza. Ahora, esas son las fuerzas que intervienen en el eje de las X, pero también existen otras fuerzas que intervienen en el eje de las Y, las cuales son el peso, que en realidad el peso es la masa del objeto multiplicado por la gravedad, ya que el peso es una fuerza que jala los objetos hacia el centro de la Tierra. Y la normal, que es aquella fuerza que es la que sostiene el objeto. En este caso, si ustedes tienen algo en su mano, sentirán que hacia abajo está el peso, ¿verdad? Que los está jalando hacia el centro de la Tierra. Y hacia arriba está la normal, que es la fuerza con la que ustedes están sosteniendo el objeto. En este caso, este pedacito de mantequilla está encima de una mesa. La mesa está ejerciendo la fuerza hacia arriba. Lo que les había hecho hace un momento de que es perpendicular a la superficie. Atiéndanme muy bien. La normal es perpendicular a la superficie porque no importa si la superficie es así. Tenemos un objeto así. ¿Qué va a pasar? Que la normal va a ser así. Es decir, va a tener un ángulo de 90 grados. Va a ser siempre perpendicular a la superficie. Ahora les pongo otro ejemplo más. Si tienen una superficie así, toda inclinada, más fea todavía, y tienen un objeto aquí, ¿hacia dónde va a ser la fuerza normal? De forma perpendicular a la superficie, ¿verdad? Hacia acá, perpendicular a la superficie. Es la que llamamos fuerza normal. No importa qué tan inclinado esté, siempre va a haber una fuerza normal perpendicular a la superficie. Ya. Ahora, voy a borrar todo y voy a explicarles otra cosa más. Miren, nosotros en la primera ley de Newton trabajamos eh, con lo que es que la sumatoria de las fuerzas va a ser igual a cero. ¿Por qué? Porque nuestro objeto se encuentra en inercia. Vamos a ver, chicos, ¿la inercia qué es? La inercia es el estado en el que un objeto está ya sea quieto o en un movimiento constante. Si ustedes, digamos, en este momento estamos parados encima de la Tierra, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? La Tierra se está moviendo de forma constante. Y como se mueve de forma constante, está en estado de inercia. No importa que esté girando, que esté moviéndose hacia cualquier dirección, pero se mueve siempre, siempre con la misma velocidad. Siempre. Es decir, que está en estado de inercia. Es lo mismo decir que esté quieto. Ambos conceptos son válidos para la inercia. O estás quieto o estás moviéndote de forma constante. Porque físicamente son lo mismo. Físicamente es lo mismo que ustedes estén aquí sentados en su banca sin moverse a que estén moviéndose junto con la Tierra en velocidad constante. Es lo mismo. Para física es lo mismo. Aquí entra la primera ley de Newton, que nos dice que la sumatoria de las fuerzas va a ser igual a cero. Ahora, voy a ponerles un pequeño ejemplo para que ustedes sepan si es que les toca trabajar esto, porque les va a tocar bastante el siguiente año. Mire, tenemos un objeto. En el objeto, ¿qué interviene? Vamos a ver, si nosotros aplicamos una fuerza para que nuestro objeto se mueva de la izquierda hacia la derecha, aplicamos una fuerza, vamos a tener otra fuerza pequeña que es la que ejerce la fricción, ¿verdad? Y en el eje de las Y, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener hacia arriba una fuerza normal y hacia abajo la fuerza del peso. ¿Ya? Déjense, las pongo aquí como tienen que ser. Esta es la fuerza con la que empujamos el objeto. Esta es la fricción que se nos opone al movimiento que nosotros le damos. Esta de acá es la normal. Y la de acá es el peso. Y acuérdense que el peso es igual a la masa por la gravedad. Masa por la gravedad.
Ahora, miren chicos, hace un momento les dije que la sumatoria de las fuerzas era igual a cero. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con lo que es la inercia. No importa qué fuerzas intervengan, va a ser igual a cero. Porque no va a haber ninguna aceleración ni nada. Todo va a estar tranquilo en este caso. Pero nosotros para poder trabajar la sumatoria de las fuerzas, trabajamos con las fuerzas en X y con las fuerzas en Y por separado. Sumatoria de las fuerzas en X. Eso que puse como un 3 al revés significa sumatoria. Es una letra del alfabeto griego, pero significa sumatoria. En este caso, préstenme mucha atención. ¿Ya? Céntrense en el centro del objeto. Atiendan en que esto es importantísimo. Vamos a ver, mírenlo como un plano cartesiano. ¿Qué tenemos hacia la derecha en sentido positivo? La fuerza, ¿verdad? ¿Qué tenemos hacia la izquierda en sentido negativo? Fricción. La fricción. Menos fricción es igual a cero. ¿Se entendió por qué el positivo y por qué el negativo? Si no se entendió, me preguntan. Que en esto muchos chicos se saben confundir. Hazle sticker ahí al que entró con la cámara prendida. Ya. Ahora, ¿por qué la fuerza es positiva? Porque va en sentido hacia la derecha, en sentido positivo como si fuera un plano cartesiano. Y la fricción, como va hacia la izquierda en sentido contrario, va a ir con negativo. Una vez que tenemos esto de aquí, podemos hacer un pequeño despeje. Depende del ejercicio, chicos. Lo que siempre hacemos normalmente es poner que que la fuerza es igual a la fricción. Normalmente, cuando tenemos aquí un caso sencillito. Pero de preferencia lo dejamos así. Ahora, voy a poner con color azul. Las fuerzas en Y. Sumatoria de las fuerzas en Y es igual a cero. Vamos viendo. ¿Qué fuerzas intervienen en el eje de las Y? La normal y el peso, ¿verdad? Entonces, ¿la normal qué es? Positivo porque va hacia arriba. Mírenlo como un plano cartesiano. Y el peso es negativo. Es igual a cero. Ya. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende todo? Ah, ya. No, tranquila, aquí se les explico. Tranquilo. Sí, sí, ya se simuladores, gracias. Muchas gracias. Sí. Ahora sí, miren chicos. Y una vez que sabemos cómo definir lo que son la sumatoria de las fuerzas, una vez que sabemos cómo funciona esto de aquí, vamos a ver ahora qué es lo que pasa cuando tenemos fuerzas y pesos inclinados. Miren, hace un momento les puse un ejemplo con un plano un poquito inclinado, pero aquí se los voy a volver a poner. Bueno, primero vamos a trabajar con la fuerza en sentido inclinado. A ver, tenemos aquí un objeto, ¿verdad? El cual se le está aplicando una fuerza con un ángulo. Una fuerza con un ángulo. Fíjense, lo hago más pequeño esto de aquí para que sea mejor. Una fuerza con un ángulo. Esta es la fuerza. Miren chicos, préstenme mucha atención. Cuando ustedes tengan un ángulo y una fuerza, ¿qué es lo que vamos a hacer? No vamos a trabajar con la fuerza como tal, sino que vamos a trabajar con sus componentes. ¿Y qué son las componentes? Las componentes son como un triangulito, esto que tenemos aquí y esto que tenemos aquí. Esas componentes. ¿Y cómo las llamamos? Fuerza en el eje de las X, claro, porque es en las X en realidad, ¿no? Y fuerza en el eje de las Y. ¿Qué es lo que hice? Si tenemos una fuerza con un ángulo de inclinación, la vamos a trabajar por sus componentes. ¿Alguna pregunta? Dígame nomás, chicos, yo les respondo, no importa cuál sea la pregunta. Ya. Ahora, atención con esto. De ser posible, anótenlo. La fuerza en el eje de las X va a ser igual a la fuerza multiplicada por, en el eje de las X, es por el coseno del ángulo. Por el coseno del ángulo que estamos trabajando. Por el coseno del ángulo. ¿Qué ángulo? Este que tenemos aquí.
Ya le repito, toda la parte de aquí. A ver, miren. Cuando tenemos una fuerza, la cual tiene un ángulo, una fuerza con un ángulo, ¿qué es lo que pasa? Pues que tenemos que trabajar con las componentes. Lo separamos como si fuera un pequeño triangulito. La fuerza la trabajamos como si fuera un pequeño triángulo, en el cual tenemos como la base la fuerza en el eje de las X porque es horizontal. Y como la altura, la fuerza en el eje de las Y porque es vertical. Pero nosotros para trabajar esta fuerza en X y la fuerza en Y tenemos que aplicar una formulita. La fuerza en X es igual a la fuerza multiplicada por el coseno de ese ángulo. Ya. Y ahora, la fuerza en Y es igual a la fuerza multiplicada por el seno de ese ángulo. Por el seno de ese ángulo. Acuérdense, chicos, si van a trabajar con la fuerza que tiene un ángulo de inclinación, trabajamos con la fuerza por el coseno y por la fuerza con el seno. Esto de aquí más bien depende ya del ejercicio, porque normalmente cuando tenemos una fuerza con un grado de inclinación, es más bien como si fuera una pequeña cuerdita, como si fuera una cuerdita que se le está llevando el objeto. Si ustedes arrastran un objeto con una cuerda y tienen un ángulo de inclinación, ¿qué es lo que va a pasar? Que tienen una fuerza en X y una fuerza en Y. Acuérdense, tienen una fuerza con un ángulo, trabajamos con las componentes. Y estas son las componentes, componente en X y componente en Y. ¿Se entendió? Os repito. ¿Entendí? Repito. Listo. Vuelvo a repetir. Cuando ustedes tengan un objeto con una fuerza que tenga un grado de inclinación, en este caso si se dan cuenta hay una fuerza que está inclinada con un ángulo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trabajar con las componentes de esa fuerza. En este caso, lo trabajamos como si fuera un pequeño triangulito, ¿ya? Y la base es la fuerza en el eje de las X. Mírenlo más bien, se los voy a poner como una flechita más pequeña. La fuerza en el eje de las X es la fuerza horizontal. Es como que la descomponemos. Y la fuerza en Y es una fuerza vertical, que en total nos dan esta que está aquí inclinada. Ya. Ahora, miren, ¿qué es lo que pasa? Ay, espero lo hayan anotado. Vamos a trabajar con otro objeto. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos, perdón, cuando tenemos un objeto sobre un plano inclinado? Cuando tenemos un objeto sobre un plano inclinado, miren, presten mucha atención aquí. Hacia arriba va la normal en este sentido, formando un ángulo recto con la superficie. Esa es la normal. Pero el peso, el peso lo lleva hacia abajo. El peso siempre es hacia abajo. Ya. Este es el peso. Ay, perdón, estoy acostumbrado a trabajar con W. Este es el peso. Pero a su vez, el peso se trabaja por componentes. El peso, déjense lo pongo acá mejor. El peso en el eje de las X va a ser igual al peso que multiplica al seno del ángulo. Pero miren chicos, esto es lo que pasa cuando tenemos un plano inclinado con un ángulo. Tenemos aquí un plano inclinado con un ángulo. Vamos a trabajar el peso por el seno del ángulo con el que el plano está inclinado. Y lo mismo en el eje de las Y, con el peso nada más. El peso en el eje de las Y es igual al peso multiplicado por el coseno de ese ángulo. ¿Y cuál es el ángulo? El ángulo con el que el plano está inclinado. Aquí van al revés de como vimos hace un momento. La fuerza en X es la fuerza por el coseno. Y aquí el peso en X es el peso por el seno. Es importante que se aprendan esa parte de ahí. Ya. ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? Bueno, chicos, continúo. Porque ahora voy a poner un pequeño ejercicio para que veamos cómo se trabaja. A ver, miren. Vamos a ver.
Tenemos un pequeño objeto el cual tiene una cuerda que se le está llevando con un ángulo, voy a llamarlo ángulo teta. Ay, perdón, ese pulso. Ya. Miren, chicos, vamos a ver. Tenemos una fuerza con un ángulo de inclinación y una superficie con un ángulo de inclinación. Vamos a ver. Miren, tenemos aquí una fuerza en X, tenemos una fuerza en Y, tenemos un peso en X, tenemos un peso en Y, tenemos una fuerza normal y tenemos una fricción. La mayoría de los casos ustedes se van a encontrar una fricción que va hacia acá. Ahora, miren chicos, cuando ustedes vayan a hacer la sumatoria de las fuerzas van a tener que trabajarlo así. Sumatoria de las fuerzas en el eje de las X va a ser igual a 0. Y ojo con esto, van a poner en X lo que interviene en el eje de las X. Fíjense en el centro del objeto. ¿Qué tenemos en el eje de las X hacia la derecha? Positivo. La fuerza en el eje de las X. ¿Qué más tenemos en el eje de las X positivo? Nada más. ¿Qué tenemos en el eje de las X negativo? La fricción. ¿Qué más tenemos en el eje de las X negativo? El peso en X. Todo esto va a ser igual a 0. Ahora vamos con lo que son las fuerzas en Y. Sumatoria de las fuerzas en Y es igual a 0. Vamos a ver. ¿Qué fuerzas intervienen en el eje de la Y? Interviene la fuerza en Y, ¿verdad? Fuerza en Y, ¿qué más interviene? La normal. ¿Por qué le pongo con positivo? Porque la normal va hacia arriba, en realidad. ¿Y qué más interviene en el eje de las Y? El peso en Y que va hacia abajo. Menos el peso en Y. Es igual a 0. Cuando ustedes hagan las sumatorias, que lo van a trabajar bastante, háganlo así. Descompongan todo y trabajan con las componentes de todo. ¿Ya? Ahora, una vez que estoy hasta aquí, les voy a definir unas pequeñas cositas. Si ustedes les dice el ejercicio que están empujando un bloque de hielo, por ejemplo, ahí tienen que trabajar con que no hay fricción, porque no hay en realidad una fuerza que se ponga al momento de empujar un bloque de hielo. Cuando ustedes tengan, por ejemplo, que empujan un carro, tampoco hay fricción, porque las ruedas están girando, no le están arrastrando. Ya, ahora si una vez que sabemos hacer esto de aquí, vamos con la segunda ley de Newton, que es bastante sencillo. Es bastante sencillo, es casi que lo mismo. Miren, vamos con la segunda ley de Newton. Es parecidísimo. Miren, chicos. En la segunda ley de Newton, a diferencia de la primera, en la primera trabajamos con inercia. En la segunda trabajamos con una aceleración. Es decir, ustedes al empujar un objeto, mientras lo van empujando, cada vez va más rápido el objeto. Cada vez va más rápido el momento de empujarlo. Entonces, en este caso, la sumatoria de las fuerzas en el eje de las X, porque lo están empujando en X, va a ser igual a la masa por la aceleración. ¿Cuál es la masa? La masa del objeto, ¿verdad? ¿Y cuál es la aceleración? Es la que en muchos casos ustedes tienen que hallar, se les va a dar el ejercicio. A ver, miren, por aquí yo había visto un ejercicio, déjenme ver para que lo resolvamos, que es bastante sencillo. A ver, este es el PDF de ustedes. Vamos a hacerlo ahorita. Ok, igual la reunión queda grabada, así que pueden revisarla en cualquier momento. A ver, miren, vamos a hacer este de aquí. Dice que un bloque es arrastrado a velocidad constante. No, este de aquí, si dice velocidad constante, no es ley de masa y aceleración. Vamos a ver otro. ¿Dónde estaba Alex? No, que tenía aceleración, que decía hallar la aceleración. Mm, Aquí está, ¿ves? Calcular la aceleración. A ver, miren. Vamos a ver.
En este caso nos dice que tenemos un objeto de 50 kilogramos. Aquí tenemos la masa del objeto, ¿ya? Nos dice que se le aplica una fuerza de 400 newtons como se muestra en la figura. Una fuerza de 400 newtons la cual está inclinada. Desde aquí hasta acá tiene un ángulo de inclinación. Y nos dice que el coeficiente de rozamiento dinámico entre el bloque y la superficie es de 0.2. A ver, miren chicos, antes de comenzar. El coeficiente de fricción es un numerito que nosotros le llamamos como mu. Esta es la letra para ponerlo. Es una letra del alfabeto griego. Y es un número que está entre 0 y 1. Y nosotros cuando queremos hallar lo que es la fuerza de fricción aquí es igual a, si no me equivoco, lo que es la fuerza multiplicada por este coeficiente. Pero vamos a resolver el ejercicio primero. Vamos a ver. Tenemos que la fuerza tiene un ángulo de inclinación, ¿verdad? Un ángulo de 40 grados y una fuerza de 400 newtons. Si lo que nos pide es hallar la aceleración, vamos a trabajar con esta formulita. Sumatoria de las fuerzas en X es igual a la masa por la aceleración. Cuando ustedes vayan a trabajar un ejercicio así, lo correcto es trabajar con lo que es un diagrama de cuerpo libre, en el cual en el centro del plano cartesiano van a poner lo que es el objeto y a partir de ahí ponen todo lo que interviene. Aquí en este caso lo tiene sencillito, hacia arriba la normal, hacia abajo el peso, hacia la izquierda lo que es la fuerza de fricción y hacia la derecha lo que es la fuerza con un ángulo de inclinación. Ahora, una vez que tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre, aquí tenemos la formulita. La fuerza de fricción es el coeficiente de fricción dinámico multiplicado por la fuerza normal. Mira, vamos a ver. Voy a borrar esto de aquí. Aquí, ¿qué es lo que hizo? Pues ya sacó la fuerza en X y la fuerza en Y. Aquí, qué es lo que trabajó? Coseno de 40 grados por la fuerza. Sabemos que la fuerza es de 400 newtons. Y la vamos a multiplicar por lo que nos dice lo que es la componente. La componente en X es la fuerza multiplicada por el coseno del ángulo. Y aquí ya nos da el resultado. Y lo mismo con la componente en Y. Ahora, miren, aquí dense cuenta de algo. Hace un momento les dije lo que pasaba cuando tenemos un plano inclinado, pero en este caso no es un plano inclinado, es un plano recto. Así que el peso no va a tener componente, simplemente va a ser el peso hacia abajo. ¿Y qué es lo que halló? Halló el peso. En este caso lo tiene como W, pero en realidad ustedes lo trabajan como P. Y peso en inglés es weight, que lo trabajan con W, pero bueno, ustedes están trabajando en español, no son gringos todavía. Ya. Tenemos que multiplicar. Aquí en este caso el libro trabaja con la gravedad de 9.8, pero ustedes lo trabajan con una gravedad de 10. Y realizan esta operación. Multiplican siempre que ustedes vayan a trabajar, conviertan la masa en un peso. Por si acaso, porque muchos se confunden en esto. Conviertan la masa en peso. Lo multiplican por 10. Ya. Ahora, miren. Esta parte yo les quería explicar hace un momento, pero aquí mejor que lo tocó el ejercicio. Cuando ustedes tengan una aceleración en el eje de las X, es decir, que la sumatoria de las fuerzas en X es igual a cero, ¿qué digo? Perdón, es igual a la masa por la aceleración. ¿Qué es lo que va a pasar con las fuerzas en Y? En el eje de las Y. En el eje de las Y no hay ninguna aceleración. Entonces, la sumatoria de las fuerzas en Y va a ser igual a cero. Porque aquí lo dice el ejercicio. Es igual a cero. No hay aceleración en el eje de las Y, solo en el eje de las X. Aquí lo pone. eh, que la sumatoria de las fuerzas en Y es igual a cero. Y aquí tenemos, ¿qué es lo que interviene en el eje de las Y? Hace un momento vimos que en el eje de las Y interviene lo que es la normal, lo que es la fuerza, pero en el eje de las y lo que es el peso. Y ya les expliqué hace un momento por qué también los signos. Les vuelvo a explicar. Los signos positivo, positivo y negativo van a ser de acuerdo al centro del que ustedes están viendo la figura.
Si están trabajando en el eje de las Y, lo que va para arriba es positivo y lo que va para abajo es negativo. ¿Qué va para arriba? La normal y la fuerza en Y. ¿Y qué va para abajo? El peso. En este caso, está hallando lo que es la fuerza normal a través de un despeje. Esto que está aquí lo pasa al lado contrario, con los signos diferentes. Y va a realizar esta pequeña resta. El peso, que lo llamamos hace un momento, que está aquí, lo resta de lo que es la fuerza en Y, que es la que llamamos también hace un momento. Es la que tenemos aquí. Tremendo gallo. Ya, a ver, ahora. No cuadro bien esta cosa, oye. Ahí. Miren, esto de aquí prácticamente es un pequeño despeje de ecuaciones sabiendo cuáles son las fuerzas que intervienen. Dejó solita lo que es la fuerza normal para hallar cuánto vale. Ya. Una vez que sabemos cuánto vale la fuerza normal, tenemos que hallar la fuerza de fricción. Yo lo pongo como Fr por fricción, pero aquí lo ponen como Fd, porque es la fuerza de rozamiento dinámico, pero yo siempre lo trabajo con Fr. Trabajamos con Fr. Ustedes con Fr, ya, chévere entonces. Porque es la fricción. Básicamente es la fricción, porque matemáticamente no hay diferencia entre el coeficiente de fricción estático y dinámico. Siempre va a ser una fricción que se nos oponga para moverlo. Ahora, ¿a qué era igual la fuerza de fricción? Era igual a lo que era el coeficiente. Solamente les dije que era la fuerza, pero no. Que multiplica a la normal. ¿Y cuál era la normal? La que acabamos de hallar aquí. ¿Y cuál es el coeficiente? El que tenemos a su momento que era 0,2. Y aquí hace el pequeño cambio. Ya reemplazó, en vez del coeficiente de fricción dinámico, puso el 0,2 y lo que era la normal, que es la que está aquí, ya la puso. Y realizó la multiplicación. Miren bien, chicos, porque puede que les toque algo así. Ahora, una vez sabiendo cuánto vale lo que es la fricción y cuánto vale la fuerza en X, ya podemos trabajar con lo que es la sumatoria de las fuerzas en X. Y en este caso, las fuerzas en X que intervienen, ¿cuáles son? La fuerza en el eje de las X, se las hago aquí como un pequeño diagrama para que lo entiendan. Esta es la fuerza en X, pero estamos trabajando con su componente en X, con el lado horizontal. La fuerza en X y hacia acá la fricción. La fricción es más pequeñita que la fuerza normal, porque está moviéndose. Si fuera más grande, eso ya no tiene sentido. A ver, miren. La sumatoria de las fuerzas en X es igual. Como sabemos que tenemos que hallar la aceleración, va a ser igual a la masa por la aceleración. Entonces, ¿qué es lo que vamos a trabajar aquí en las fuerzas en X? Las que les puse acá hace un momento. ¿Cuáles están positivas? La fuerza en X. ¿Y cuál está negativa? La fricción. La fricción ya la llamamos también hace un momento. Que tienen que realizar esta multiplicación de aquí. Es igual a la masa por la aceleración. ¿Qué es lo que nos pide el ejercicio? La aceleración. Y en este caso, ¿qué tenemos del lado derecho? La masa por la aceleración. Esta masa le estorba, está multiplicándose, así que la voy a pasar a dividir. Ahora realizamos esta operación. Aquí le tenemos la fuerza en X menos la fricción, que vale esto que está aquí, dividido para lo que es la masa. Y en este caso de aquí tenemos lo que es nuestro valor de la aceleración. La aceleración siempre tiene que quedarles en metros sobre segundos al cuadrado. Y así es como llamamos la aceleración en este ejercicio. ¿Alguien no entendió alguna parte para repetirlo? Queda menos de un minuto. Les vuelvo a mandar el link si desean oyendo. Sí. Ya, ahí me avisan. Ya les vuelvo a mandar el link. Me esperan un momentito.